Muy buenas tardes o muy buenas casi noches a todas las personas que nos están viendo, escuchando en este momento. Muchas gracias por su atención. Y vamos a continuar otra vez con el primer libro de Nefi en este quizás estudio o caso bíblico, podría decirse, una Biblia mormón. Quedamos en el capítulo número 14 de que Nefi estaba con el ángel en una visión y que el ángel pues le mostró las cosas, que le mostró la iglesia mala, le dio como otra segunda explicación a la visión del padre de Lehi, pues de esa visión del árbol de la vida. Entonces, cuando Nefi vuelve otra vez en sí, porque dice que la visión que él tuvo fue el espíritu, entonces es como que si me hago yo interpretar como que si él iba caminando normal y estuvo como en un bosquecito y pum, paró y como que su alma se salió como en su plano astral. Y en ese momento es que dice que el ángel se lo llevó en espíritu, mano en carne. Entonces, pum, y que ahí vio todo eso. Y lo regresó otra vez al espíritu. Este capítulo 15 él regresa y dice, uff, tuve una visión. Entonces va caminando otra vez donde la familia y ve que los hermanos están discutiendo y así enfunfuñados que por algo. Entonces dice, uy, ¿qué está pasando acá? Entonces les pregunta a los hermanos, hermanos míos, ¿por qué es la pelea? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo les dice, la verdad es que no creemos mucho en lo que nos está diciendo nuestro padre Leji, porque son cosas muy raras, muy locas y muy extrañas, entonces no entendemos de lo que él habla. Entonces, como que él dice, bueno, Dios, muchas gracias, dame entendimiento y fuerzas y sabiduría, pues para yo enseñarles a mis hermanos de lo que eres tú, por decirlo así. Eh, entonces, Nefi comienza a hablar con ellos, con sus hermanos. Entonces, que son Lamán y Lemuel. Entonces comienzan a hablar, qué tal, qué las preguntas, qué es Dios para ustedes. Entonces como que para contextualizarlos más en Dios. Entonces les pregunta, que Nefi les pregunta a los hermanos, ¿ustedes les han pedido a Dios que les den las visiones? Y ellos dicen, no, es que Dios no nos da esas cosas porque pues no lo hace. Entonces aquí nos trae un versículo 10 muy interesante que dice así sobre este tema. He aquí les dije, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? Cómo es queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? Eso significa que si nosotros quizás estemos en pecado o quizás nosotros estemos haciendo algo mal, nos va a ser mucho más difícil estar con Dios porque vamos a tener la conciencia de que estamos haciendo las cosas mal. Entonces es como una, no sé, como un bloqueo que uno quizás se hace para decir, no, yo hago mis cosas con el libre albedrío, pero Dios, perdóname, pero pues estás ahí. Entonces es como esa dureza de los corazones que dice Nefi, como que los hermanos por fin reconozcan que quiten ese muro y dejen hacer las cosas mal y si tienen cosas o tentaciones, búsquenlo a él. Así es, sea vergonzoso, sea cosa diferente. Entonces como que Nefi dice, ustedes no lo hacen, o sea, ustedes siguen haciendo las cosas no correctas de Dios, no correctas los mandamientos y pues por esa razón ustedes no pueden acercarse a él. Entonces como que si ustedes se alejan del pecado, más fácil les será acercarse al bien, dice este versículo. Y Nefi también les menciona de la postería, de lo que van a hacer ellos, de lo importante de lo que uno es, aunque uno no lo piense, pienso yo. Me hizo caer en cuenta esto, porque nosotros estamos en el 2024 y cualquier persona que estemos en este momento, o bueno, quizás haya tenido un hijo, normal, tranquilo, hayamos tenido un hijo. Y ese niño, ¿qué será el futuro? Puede ser que ese niño tenga más niños o puede ser que no tenga más niños si hasta ahí murió ese linaje de esa familia o esa genealogía. Pero me puse a pensar, por ejemplo, en Futurama. Fry se congeló 1000 años en el futuro y sucedió que solo tenía un pariente vivo después de 1000 años. Entonces, como que si nosotros podemos tener una posteridad, eso significa que es como una rama en un mundo que puede ser gigante en mucho tiempo después y nosotros no nos caemos en cuenta en esto.
Entonces el Nefi les menciona a los hermanos de lo importante que son ellos, porque ellos se fueron de Jerusalén, porque pues le iban a matar al padre Lehi, porque pues le estaba estaba profetizando en ese lugar que pues no se podía. Entonces ellos se fueron a el Valle de Lamán y al río de Lemuel, porque pues allá estaban protegidos. Sin embargo, ellos es una rama chiquitica del pueblo de Jerusalén que después va a ser, si no estoy mal, el pueblo de Israel, porque ellos van a ser la descendencia 600 años en el futuro de lo que van a ser, si no estoy mal, los judíos o los israelitas, acá lo mencionan. Entonces Nefi les habla diciendo como que, hermanos, ustedes hagan las cosas bien en el sentido de que si no lo hacen, el futuro, su posteridad va a ser muy mala. O sea, lo que les mencionaba anteriormente en los videos, si uno enseña mal, el final de lo que uno enseñó va a ser mal. Entonces, como que, y esa persona que aprendió el mal va a repetir el mal y el mal, un círculo del odio, por decirlo así. Entonces, Nefi trata de darles esa visión, diciéndole que ustedes tienen una posteridad y pues tienen que ponerse así juiciosos. Nos dice acá en el versículo 17. Y esto es lo que nuestro Padre quiere decir. Y nos da a entender que no sucederá sino hasta después que los hayan dispersado a los gentiles. Y se refiere que se llevará a cabo por medio de los gentiles, a fin de que el Señor manifieste a estos su poder, precisamente porque será rechazado por los judíos, o sea, por los de la casa de Israel. Acá nos está refiriendo de que Jesús va a llegar y que los judíos van a ser rechazados, pero que esa parte, 600 años en el pasado, son ellos que nos están contando esta historia. Entonces, digo yo, es como quizás eso, como que nosotros podemos enseñar el bien y va a ser una información de bien para más adelante, pero si cultivamos el mal se va a seguir cultivando. Es un círculo y nosotros decidimos si darle vueltas o salir. Ese por ese lado. Y entonces aquí nos dice y nos menciona de que los hermanos le preguntan a Nefi, ¿qué es el árbol de la vida? ¿Qué es en verdad? O sea, ¿qué es lo que significa? Porque no le entienden a nada a Lehi, o sea, al papá. Entonces yo pienso que puede ser porque es que Lehi puede hablar diferente, puede hablar con una teología, una determinación diferente y pues es entendible que no lo entienda. Yo respeto a ellos porque puede pasar. Les voy a mostrar el dibujo pues, para explicarles cómo les explicaría Nefi a los hermanos. La visión es esta, nos ha hablado como unas 4 veces sobre esta misma visión. Yo espero que en el futuro haya algo importante o solo es una metáfora. Entonces le está preguntando, ¿qué es el árbol de la vida? Es la esencia, es el fruto divino, por decirlo así, pero el fruto de los dones del bien que has hecho. Y la barra de hierro es la palabra de Dios, que es muy difícil de pasar porque es muy difícil de seguirla, como los mandamientos, y que muy pocas personas lo pueden hacer, que pues que el diablo en sí lo que quiere es no hacer que estas personas tengan el árbol de la vida y crucen la palabra de Dios. Así medio sencillito les explicó, como diciendo, eso es esto, y que Luzbel, él es el que provoca como esas manifestaciones en el sentido problemáticas, en el sentido de la discordia o en el sentido de la ira o las emociones negativas. Puede ser como que él es el que afecta esa parte de la oscuridad del odio. Entonces es como que les dice, está la tentación, pero si ustedes resisten más, es más seguro que en el futuro la tentación ya no tengan que resistir porque les va a dar desagrado. Entonces como que Nefi le está diciendo, pórtense bien, pórtense bien. Y nos trae un versículo muy interesante que es el versículo 33. Ya les mencioné por qué es interesante. Por lo tanto, si morirán en su iniquidad,
tendrán que ser desechados también con respecto a las cosas que son espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud, de modo que deberán comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras. Y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza ellos son inmundos. Y si son inmundos, por fuerza ellos no pueden morar en el reino de Dios. De lo contrario, el reino de Dios también sería inmundo. Entonces, tiene lógica, porque qué argumento tan válido diciendo de que, bueno, Dios nosotros lo hablamos como una deidad muy divina, un espíritu excelente, o sea, como que es el 10 del 10, el 100 del 100 o el millón del millón, por decirlo así, es el todo, el omega, o sea, es el todo. Entonces, si es como la excelencia y nosotros siendo pecadores, digamos, un pecado que yo digo que la mayoría de las personas lo hacemos, que es la mentira. Las mentiras piadosas o las verdades que no se dicen también son mentiras. Ese pecado, ¿es correcto estar ante semejante divinidad? Nosotros estamos permitidos estar ante eso. Entonces es como esa comparación. Entonces es como decir, claro, yo como voy a tener el pecado de la mentira y quiero estar en el reino de Dios, sabiendo de que es una excelencia tan grande que ni merezco estar en eso. Es como esa comparación que menciona de que Dios es eso, si no, no lo sería. Si Dios no sería justo, si Dios no sería, por decirlo así, el todo, entonces allá habría muchas personas y allá estaría también el pecado. Pero entonces eso es lo que Dios no lo es. Entonces, esto nos lo trae en el episodio número 15 del primer libro de Nefi. Muchas gracias a todos por ustedes, por seguirme, por estar aquí viéndome y nada, les agradezco mucho. Ya por fin a Nefi lo regresaron de 3 visiones de capítulos y ya esperamos que el capítulo número 16 sea algo más emocionante, aunque ese nos trajo bastantes enseñanzas. Igualmente, muchas gracias y bendiciones a todas ustedes, las personas que nos están viendo, oyendo y presenciando. Amén.